esta noche voy a invitarles a abrir sus Biblias en Primera de Samuel. Justo la noche de ayer estudiamos con la iglesia Bethel este capítulo que les voy a mencionar. Primera de Samuel, el capítulo número 8. Vamos a leer un par de versículos aquí para nosotros eh, ver, ¿no?, como punto de partida lo que es el estudio de esta oportunidad, de esta noche. Decía en Primera de Samuel, el capítulo número 8, y quizás este haya sido, no sé si decir el momento más triste en la historia de Israel, o simplemente decir uno de los momentos más tristes, sobre todo cuando los ah, ancianos del pueblo de Israel, representando obviamente a todo el pueblo de Israel, en el capítulo 8, en el versículo número 4, perdón, 8:4, donde dice de la manera siguiente: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Recuerden, Samuel fue juez y sabemos, por lo que hemos estudiado, el último juez de Israel, o de los jueces de Israel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Lamentablemente, Israel, por lo menos en este tiempo, no veía a Dios como quien Dios es, ¿no? El Dios eterno, el Dios grande, el Dios poderoso, el Jehová, ¿no? Del pueblo de Israel. Dentro de ello también el rey de Israel. Ellos lo que estaban haciendo aquí era: queremos ya no un rey no físico, ¿no? Que no queremos ya un rey a quien no podamos ver, sino queremos un rey de carne y huesos, ¿no? Como las otras naciones lo tienen. Y con ello, a quien estaban dando la espalda definitivamente era Dios, por más que ellos quizás hayan visto formas de justificar ello, y ellos resultaron diciéndole: queremos a alguien a quien podamos continuamente escuchar, ver, acudir, ¿sí? Porque Dios ya quizás es Dios, y no es que quizás definitivamente es Dios, pero no lo podemos ver, no siempre podemos acudir a Él, no siempre nos va a escuchar, según la perspectiva que ellos tenían. Y en el versículo 6, Samuel les dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Según Dios, obviamente él era rey, ¿sí? Pero según el pueblo, según Israel, ellos no tenían, ¿no? Y decía, aquí el momento en el cual lamentablemente sí, Israel cruza ese momento, quizás el más triste en su historia, de darle la espalda a Dios como rey, prefiriendo un rey tan humano, tan limitado como usted y yo. Así que con esto en mente es que vamos nosotros a ver o tratar de compartir pantalla
con el propósito de que también nosotros, ¿sí?, podamos ubicarnos aquí en lo que es esta línea de tiempo y con ello poder nosotros estudiar un poquito más. Muy bien. Habíamos hablado de que ciertamente, sí, permítame ir un poco más hacia este sector. Habíamos hablado nosotros de que jueces o el tiempo de los jueces de Israel había sido un momento muy, muy ingrato para el pueblo de Israel. ¿Sí? Así que ya hemos llegado hasta que en los días de Samuel, ¿sí?, el último juez, Israel pide rey. Y Dios les dice: "Ok, vamos a darle un rey conforme ellos han pedido". Ah, en realidad también esto que nos sirva a nosotros un poquitito de ejemplo, ¿sí?, en el sentido de que tengamos cuidado lo que pedimos. Y tengamos cuidado. Nosotros asumimos que si le pedimos algo a Dios es porque ese algo es bueno. Lamentablemente, si no le pedimos a Dios conforme lo que es su voluntad o su naturaleza, o guiados por ese Espíritu de Dios, entonces lo que pedimos va a estar mal. Pueda sonar bien, pueda hasta sonar religioso. Aquí, por ejemplo, el pueblo estaba aparentemente velando por ellos, ¿no? Ya por esto, los ancianos velando por las necesidades del pueblo o por lo que ellos pensaban era lo mejor para el pueblo. Así que no se dieron cuenta de que, oye, eso estaba mal, muy mal. Y aún así se lo pidieron a Samuel, ¿no? Eh, y Dios se lo concedió. Por eso, una vez más, tengamos cuidado en lo que pedimos. Sí, muchas personas piensan: "No, tú pide nomás, Dios te quiere dar todo, todo aquello que está en tu corazón, todo aquello que tú quieres". No es cierto. Sí, si les hago la pregunta, y por favor traten de responder, ¿creen que Dios pensó que eso sería lo mejor para Israel? ¿Alguno de ustedes? O sea, ¿creen ustedes que la petición de Israel, Dios pensó que era lo mejor para ellos o lo correcto? Y la respuesta sería no. Sin embargo, entienda esto, ¿sí? Dios no se hace problema. Dios, a través de estas decisiones, ya tenía planificado la venida de el Mesías, lo cual más adelante vamos nosotros a tener presente. Muy bien. Entonces, acá tenemos, sí, voy a tratar de agrandar un poquitito más esto y ver si es que... no, ya. Aquí estamos. No sé qué pasó con esta línea blanca. Y no sé si desaparecerá si lo hago más pequeño. Parece que no. Bueno, en fin, digamos que les faltó algún tipo de pintura aquí a esta imagen. Pero bueno, se piensa que Saúl, quien llegó a ser el primer rey de Israel, fue elegido en el año 1095, digamos 1100, ¿sí? Simplemente redondeando. En el año 1100, Saúl, cierto, fue el rey que inicia, ¿no?, la parte de la monarquía en el pueblo de Israel. Tanto Saúl, que fue el primer rey, luego vino David, y después de David, su hijo, Salomón. Cada uno de estos tres reyes tuvieron la peculiaridad de reinar en una Israel unida. Después vamos a ver la desunión o división. Cada uno de estos reyes reinó por 40 años. Una vez más, todavía el pueblo
unido, ¿sí? Solo Israel o el reino de Israel. Samuel, de aquellos tres reyes, fue una persona que inició bien. En realidad entiéndase que no necesariamente el pueblo lo eligió, Dios lo proveyó, ¿sí? O sea, ellos pidieron rey y Dios dijo, yo les voy a dar un rey. Y el primero fue Saúl. Creo que lo que hizo Dios al elegir a Saúl fue, esta es la forma como los va a tratar los reyes, o sus reyes, los reyes que ustedes piden. Y sí, Saúl comenzó humildemente, consultaba con Dios, pero lamentablemente esto no duró mucho. Saúl se dejó llevar por sus limitaciones, por su deseo también de complacer a los demás y con ello obviamente complacerse a sí mismo. Y Dios lo desecha como rey. ¿Sí? De estos tres reyes, Dios elige luego a David. Aquí está David, sería 40 años después de que comenzó a reinar Saúl. También entiéndase que Saúl, y aquí ahorita me entró la duda, era de la familia de Efraín, si es que no me equivoco. Si alguien me puede confirmar, ayudaría mucho. Eh, Cuando él se equivoca, Benjamín. Benjamín, gracias, Benjamín, seguro, con Benjamín, ok, ¿sí? Ok, sí, sí, eso sí está bien. En todo caso hay que confirmar. Eh, si bien es cierto, él, ¿sí? Llegó a ser rey, pero por sus errores, y grandes errores, ¿no? De cómo llegó hasta a desobedecer a Dios, ¿no? Dios dijo, no solo tú vas a dejar de ser rey, sino no va a descenderte, o no va a, o sea, tus hijos no van a heredar el rey, no van a ser rey. Y es así como es que llegamos a David, ¿sí? De David se dice, y ciertamente sí que bueno fue esto, de David sí se dice, cuyo corazón, si prestan atención al capítulo 2 capítulo 6 de primera de Samuel, capítulo, no, disculpe. De David se dice, ¿no? De David sí se dice que él tenía un corazón conforme al de Dios. Así que de estos tres reyes, estamos hablando de Saúl, David y Salomón, David definitivamente fue el espiritual. Y en razón a ello, Dios le dijo a David que su reino nunca tendría fin. ¿Por qué razón su reino nunca tendría fin? Bueno, porque David era de la tribu de Judá. ¿Sí? Y los que le iban a suceder en el reino iban a ser o en el reinado iban a ser sus hijos o sus descendientes, de los cuales, ¿sí? Tenemos a Jesús. Y sabemos que el reino de Jesús es un reino eterno. Entonces, por eso es que se le dice, tu reino no va a tener fin, no va a tener fin. O sea, tu familia reinando en sí no va a tener, no va a haber fin con ello. Y eso es lo que le ofrece pues a David. También tenemos, después de David, que cuando, a ver, decíamos, hablábamos de Saúl, cómo es que sus debilidades, sus celos, sus temores, ¿no? Y todo eso lo traicionó a él al punto que cuando él entendió que David era el elegido por Dios, eh, trató de matar a David, ¿no? Y con ello se notó los cuidados de Dios sobre David
Y David definitivamente demostró tener un corazón conforme al de Dios, porque David pudo haberle dado muerte a Saúl, por lo menos en una ocasión que viene a la mente. Sin embargo, no lo hizo, respetó el reinado del ungido, porque Saúl había sido ungido. Entonces, a la muerte de Saúl, David reina 7 años, pero en Hebrón, ¿sí? Un poquitito al sur de Jerusalén. Y después ya llega él a reinar los otros 33 años en Jerusalén. ¿Sí? O sea, si bien es cierto, Saúl falló mucho a Dios, pero mucho del pueblo estaba con Saúl. ¿Sí? Así que cuando David llega a comenzar a gobernar, no todo el pueblo lo aceptaba, pero por eso es que reinó 7 años en Hebrón. Y después ya cuando se dieron cuenta, oye, sí, David es a quien debemos seguir, es que él reina ya en Jerusalén a todos, ¿no? Eh, Muchas cosas de David nos podemos dar cuenta que no eran necesariamente buenas, ¿sí? Lo que más viene muchas veces a la mente cuando se habla de David, más que lo bueno que él haya hecho, era más bien lo que más se recuerda es su pecado. ¿Cuál es el pecado de David? A ver, ustedes, hermanos, hermanas, alguno de ustedes que quisieran, perdón, dijeron. Mirar a una mujer ajena. Ujú, ¿no? Y sí, cierto, eso es lo que ocurre. Entonces, con Betsabé, ¿correcto? Eh, y da muerte a su esposo también, ¿no? Con eso. Entonces, no es que David era perfecto, David definitivamente cometió errores. Sin embargo, lo bueno en ese sentido de David era que cada vez que entendía, se equivocaba, reflexionaba y pedía perdón en ello, ¿no? Y aquí ya tenemos a Salomón, pero antes de hablar de Salomón, David fue el que tuvo en su corazón hacerle templo a Dios, porque David entendía, oye, yo tengo aquí un lugar donde vivir, donde, qué sé yo, gobernar, que tampoco entiéndase que era un gran palacio, lo de David, y Dios no tiene casa donde morar. Entonces, él es el que no solo quiso edificar templo a Dios, sino el que le pidió a Dios hacerlo. Y Dios le dijo, no, porque por tus manos corrieron mucha sangre, ya que David era un hombre de guerra, ¿no? Así que lo que David hace, y entendiendo que Dios le dijo a David también que su hijo iba a ser el que construya templo para él, lo que David hace es, él, cierto, prepara absolutamente todo lo necesario para que el templo pudiese ser construido. Cuando digo lo necesario, sobre todo lo que se refiere a los planos, ¿no? Lo básico, lo elemental, ¿no? De lo que sería la casa. No se piense que el templo que construye Salomón necesariamente fue exactamente detallado, todo así como lo quiso David. Pienso que Salomón también que le agregó algo, ¿no? De todo ello. Pero fue David el que quiso eso y tuvo eso también en su corazón. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá entre Saúl y David. Y cierto, los reinos de ambos también fueron distintos. Saúl era muy limitado. Sí, David tenía, ¿no?, mucha capacidad militar y el reino también se extendió con David. ¿Alguna pregunta? Decía, si lo hubiere alguno de ustedes respecto a ellos. Insisto, 40 años cada uno en todavía el tiempo unido.
¿Sí? ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? Perfil. Buenas noches. ¿Perdón? Buenas noches, hermano Perfil. No te escucho. No te escucho. Adelante, hermano. Sería también porque Saúl también fue inexperto. Por primera vez un rey que falló. En realidad, mire usted, no necesariamente, porque en un inicio le fue mejor que después. Y en un inicio la diferencia estaba en que él dependía de Dios. Después comenzó a depender de sí mismo. El error más estuvo en depender de sí mismo, porque mientras dependía de Dios, se le decía, Dios, debemos ir a la guerra, y Dios decía, sí, vaya, yo estoy con ustedes. Bien, como uno, dos, tres veces. Pero ya después se deja notar que no, ya no estaba tan interesado en preguntarle a Dios, en consultar a Dios, sino simplemente hacía lo que él creía conveniente. Y es ahí donde se equivocaba. Así que más que la inexperiencia, que quizás haya en parte perjudicado a él, pero más que la inexperiencia, da la impresión de haber sido su testarudez respecto a lo que Dios quería para él. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguien más, hermano? Ujú. Ay, pues. Sí. Doctor, buenas noches. Hola, hermano, muy buenas noches. Eh, lo que pasa es que eh, Saúl, Ujú. quiero, Saúl no, no, bueno, al principio él fue, como usted dice, ¿no? Un hombre que empezó él agradando a Dios, pero después él tuvo envidia por lo que estaba haciendo David. Claro. Y eso es lo que él dejó de confiar en Dios. Y En realidad, antes de que aparezca David, ya comenzó a desobedecer a Dios. Dios le decía, o Samuel le decía, oye, tienen que, vayan a la batalla, Dios les va a dar la victoria, pero tienen que acabar con todo, ¿no? Y matar todo. Y, y no lo hacía, ¿no? Y aún antes de David, con David se incrementó sin duda, ¿no? Con David ya comenzó lo que tú mismo dices, ¿no? La envidia, el recelo. Pero ya era fue antes de David, ¿no? Que comenzó a... entonces la pregunta es, pastor, Ajá. que, que el pueblo de Israel escogió mal, porque Saúl no hizo las cosas correctamente y no Eh, dependía de Dios. y una vez hay que tener cuidado con ello, porque en realidad, o sea, Israel no votó, ¿no? Israel recibió un rey. Fue Dios quien le proveyó, y justo eso hablábamos Ah, no, claro, hace un rato. claro, claro, claro. Pedía un rey, pues. Claro, el problema sí, o sea, el problema general sí fue que pidió rey, ¿no? De Pedía hecho, un rey, tipo de rey. sí, Sí. sí, 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 sí. Pero sí, con Saúl fue, Dios les dio a Saúl. Y Dios le dio también a David. Y en el caso de David, sí Dios dice, no, él sí tiene un corazón conforme al mío, ¿no? Ajá. Ok, Ah, ¿alguien más? Ujú. ¿Alguien más, hermanos? Pastor, cuando Samuel unge a Saúl para que sea rey, Dios le dice Dios le A da, Samuel, él va a ser Dios rey. le da su espíritu Ajá. para gobernar, mas no su Espíritu Santo como nosotros los creyentes, A ver, dijiste, le dio su espíritu para... para gobernar, Ok, para ciertamente. mas no Bien. el Espíritu Santo que tenemos nosotros como creyentes. Ah, pienso que Saúl ya era creyente, ¿no? Entonces tenía en ese sentido el sello del espíritu, ¿no? Pero como rey, él recibe el ungimiento que significa la capacidad divina a través de también el espíritu para, en este caso, gobernar. O sea, así como la iglesia, ¿no? La iglesia del Señor, los creyentes ya tienen el Espíritu Santo como creyentes, pero Dios los bautizó, los ungió, si prefieren ustedes, con el Espíritu
que sería la capacidad que Dios les da para hacer lo que Dios quiere que ellos realicen. Entonces es algo así también, o fue algo así también con los reyes. Por eso es que cuando David, ¿no? En el Salmo 51 dice, y no apartes de mí tu espíritu, no necesariamente, no se refiere definitivamente a que iba a dejar de ser hijo de Dios, ¿sí? Porque recuerden, si uno no tiene el espíritu de Cristo, no es hijo de Dios. Entonces, no se refiere a que ibas a dejar de ser hijo de Dios, sino a lo que se refiere es, no permitas que yo deje de ser el rey para lo cual tú me has ungido, ¿no? Si tiene sentido lo que estoy diciendo. Sí. Ok. Ok, entonces sí, en ese aspecto era el espíritu que se le dio a Saúl, como dice la hermana, para gobernar. Lo mismo a David cuando se le ungió, ¿no? Y también a Salomón. ah, y cómo se hacía también con los sacerdotes, ¿verdad? Y todo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Alguien más? Pastor, Sí, hermana Daisy. Dios le dice a Samuel Mm. que haga lo que el pueblo le está pidiendo y Ujú, le dice para que vean cómo serán sus reyes con el pueblo, ujú, eh, y le hace que escoja, bueno, Dios escoge a Saúl y correcto. Saúl no hace bien las cosas ante los ojos de Dios. Ujú. Sería como que Dios nos permite a veces pasar por dificultades a causa de nuestra necedad. Sí, es que a veces, a ver, entiéndase que el pueblo de Israel, si me permiten ustedes, se recontrapasó. Y no me digo, me refiero a en buena onda. Se recontrapasó en cuanto a testarudez, ¿no? Cabeza dura, ¿qué más? Ayúdenme aquí con los adjetivos. Eh, sordos, ciegos, ¿qué más agregamos, no? En verdad, podríamos agregar adjetivos mucho más fuertes, porque sí que lo fueron, ¿no? O sea, a pesar de ver a Dios en todo su esplendor manifestándose a favor de ellos, dejan de creer en Él, ¿no? Y a través de los siglos, Dios ha estado allí con ellos, perdonándoles, mostrando su misericordia, su poder, su sabiduría. Llegan ellos a decir, oye, queremos un rey. Así como las naciones a nuestro alrededor queremos un rey a quien podamos ver, que nos pueda escuchar, que vaya delante de nosotros. Y sí, o sea, una vez más, seguían mostrando esa dureza ah, espiritual, ¿no? Y Dios les dice, bueno, para que ustedes vean cómo va a ser la cosa. Sí, por eso tengamos mucho cuidado de nosotros mismos. Nosotros pensamos que si oramos a Dios, segurito que esa oración está bien o esa petición está bien, y no necesariamente, ¿sí? Y Dios les dio, como dice la hermana Daisy, con el propósito de que ellos entiendan, ¿no? Bueno, si no me van a hacer caso conforme yo les estoy hablando, ¡pum! Ahí está. A ver, para que se den cuenta, quizás de esta manera. Dicho sea de paso, ni aún así entendieron, parece, ¿verdad? De si me dejó, sí, sí, ¿cree usted que, oye, con esto ya llegaron a entender? Y no estoy diciendo que Dios fracasó, sino para darnos cuenta, oye, cuán duros eran estas personas de servicio también dice la Biblia, ¿no? Cuán duros eran. No querían, simplemente no querían ver lo que Dios les mostró. Repito, nosotros no estamos tan lejos de ellos. ¿Sí? Así que tengamos mucho cuidado con lo que pedimos. Mucho cuidado. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o algo que quieran ver? ¿Alguien más? Y bueno, luego tenemos aquí a Salomón, ¿no? Que claro,
lo que más conocemos de Salomón es su sabiduría. Dios le dijo, ¿no? Pídeme lo que quieras. Y yo te lo voy a dar. Y le agradó a Dios el hecho de que Salomón casualmente no pidió por grandezas, ¿sí? Pero pidió sabiduría. Y sí fue sabiduría divina, pero que lamentablemente Salomón también se equivocó y se equivocó mucho más. Por eso digo, de estos tres reyes primeros, David fue el más espiritual. ¿Sí? Salomón en realidad fue aquel que abrió la puerta para la idolatría, porque como el hombre fue tan sabio, ¿no sé? Decidió que una mujer no le era suficiente, así que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. ¿Sí? Y como era buen esposo, les edificó casa para cada una de ellas y muchas de ellas eran de otras naciones con dioses falsos y hasta templos les construyó para sus dioses. Qué pena, en realidad. Pero sí, también Salomón llegó a construir el templo que David le había pedido que construya porque Dios así lo había determinado. Y uno diría, uno se pregunta, pero ¿por qué se lo permitió a Salomón hacer ese templo y no a David, siendo David más espiritual? Y no sé si habrá alguna respuesta en particular, salvo el hecho de que Dios le dice a Saúl, a David, ¿verdad? Que él había derramado mucha sangre, ¿no? Con sus manos. Salvo ello, o también la sabiduría y el decoro de Salomón como para edificar, ¿no? Algo hermoso, porque se entiende que ese templo fue hermoso, muy hermoso. Salvo ello, no se entiende más respecto a esto. Entonces, Salomón como que tuvo la sabiduría de Dios, pero dentro de ello dejó como que de un lado esa sabiduría cuando trató de él mismo descubrir dónde se encontraba el todo del hombre, ¿no? Y se dio a todo, dice. ¿No? La Biblia se dice, se dio a todo. El libro de Eclesiastés nos enseña ello. También entiéndose, su sabiduría se deja mostrada o queda mostrada en Proverbios, ¿sí? Pero también en el libro de Eclesiastés, ya como que al final de sus días, él llega a concluir que todo es vanidad, ¿no? Vanidad, vanidades, todo es vanidad. Y no solo ello, sino que descubre cuál fue el todo del hombre, algo que en realidad él ya lo sabía desde el inicio de su deseo de encontrar, ¿no? Dónde está el todo del hombre o en qué está el todo del hombre. ¿Y cuáles son las palabras finales de Salomón? ¿Alguien se acuerda, hermanos, hermanas? ¿En dónde está el todo del hombre? Alguien que por favor comparta con nosotros lo que dijo Salomón. Eh, ¿Se acuerda? Eclesiastés, capítulo número 12, hacia el final, nos dice, esto es el todo del hombre, ¿no? O la conclusión de todo discurso hablado, ¿no? ¿Alguien se acuerda? Puntos suspensivos, claro. ¿Alguien se acuerda? Teme, teme a Dios y guarda los mandamientos. Ajá, ya. Dice, esta es la conclusión de todo discurso hablado. Teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. O sea, esa es nuestra porción, esa es nuestra, llamémosle, suerte, nuestra heredad, ¿sí? El hacer lo que Dios quiere que hagamos.
es lo mejor que nosotros podemos hacer. Y es lo correcto también, y es lo encargado para, para nosotros. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, perdón, o algo que quieren agregar respecto a estos tres reyes? Insisto, estos tres reyes, solo estos tres reyes llegaron a gobernar en Israel unida, ¿sí? En una Israel unida. Algo que dijimos respecto a David, a diferencia de Saúl, es que David llegó a conquistar más tierra para Israel. ¿Sí? Salomón aún mucho, mucho más. Y entiéndose que durante el tiempo de Salomón, ¿sí? Israel llega a alcanzar eh, sí, mayor dominio, mayor riqueza y también orden. Pero insisto, con todo esto, él hizo que Israel se aperture hacia lo que sería la idolatría, ¿no? Al construir perdón, casas y templos para dioses falsos. Ujú. ¿Alguna pregunta en cuanto a eso? Pastor, Sí, eh, en el rey, el rey Salomón alcanzó la gloria, la cima del pueblo de Israel, pero también comenzó su trágica decadencia porque después tuvo problemas en cuanto a la división del reino de Israel, no, ¿no? Salomón no tuvo ese Salomón, no problema. tuvo- Salomón lo llevó a la gloria a Israel, Claro, ¿no? claro, claro. Pero también lo trajo a la Aperturó. decadencia, Ujú. Sí, aperturó claro, y lo dejó todo abierto como para que la decadencia sí, se introduzca. claro. Ujú. Sí, sí, sí. Y eso es casualmente lo que vamos nosotros a hablar un poquito acá y lo voy a hacer, a ver, a través de este otro. Aquí está. Eh, lamentablemente, sí, lamentablemente, como hemos estado hablando, Salomón dejó abierto todo como para que el pueblo se divida. ¿Sí? A Salomón le sucede su hijo Roboam, perdón. ¿Sí? Roboam. ¿Sí? Roboam, tenga eso presente. Seguimos con la misma tribu de Judá. ¿Sí? Todos los reyes llegaron a ser descendientes del anterior. Roboam comete el error de simplemente escuchar a sus asesores, que eran sus amigos jóvenes, relativamente jóvenes, cuando el pueblo cansado, porque con el tiempo de Salomón, en razón a que él construyó el templo, construyó casa para sí mismo, para sus esposas, templos, ¿no? Los impuestos se incrementaron muchísimo. La gente tenía que trabajar para el rey. Lo que se dijo en Primera de Samuel, cuando el pueblo pidió por rey, Dios le dijo, mira, esta es la forma como los reyes los van a pagar, ¿no? Y cierto, se cumplió. De ahí nada más se cumplió con estos tres primeros reyes. Entonces el pueblo viene a Roboam y le dice, oye, tu padre ha sido, no, nos gobernó con mano pesada, ¿eh? Así que alivian. Entonces Roboam consulta con los suyos y los suyos, estos sus asesores, amigos jóvenes, les dicen, Roboam, si tú cedes en esta, ellos van a hacer que cedas más aún más adelante. Así que tú diles, si tu padre fue fuerte, tú vas a ser mucho más fuerte.
Si tu padre les puso impuestos sobre ellos, tú vas a poner más impuestos sobre ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que dijo, y el pueblo buscó otro líder que los ayude, y ese otro líder fue Jeroboam, que dicho sea de paso, Dios ya lo había establecido así, y es así cuando el pueblo de Israel, el reino de Israel, se divide en dos. Uno, el reino del norte llamado Israel, 10 tribus, ¿sí? 10 tribus, y el otro, el reino del sur llamado Judá, solo 2 tribus, capital, ah, Jerusalén, ¿sí? Mientras que la capital de Israel fue Samaria. Esto vamos a verlo, Dios mediante la próxima reunión que tengamos. Sin embargo, quisiera mostrarles este mapa. A ver si ahí está. Mire usted, sí, como para que tenga una idea. A ver, déjeme logrando acá. Ya, más o menos por ahí. Más o menos por ahí, para que tenga usted una idea. A ver, aquí están algunas de las tribus. Entonces aquí está Judá, la tribu de Judá. La tribu de Judá con la pequeña tribu de Benjamín llegaron a ser el reino de el sur. Siempre acuérdese, ¿sí? De Judá, a Sudamérica, ¿sí? Sudamérica, ok, ahí, ese es el reino del sur. Y se quedó con capital a Jerusalén. ¿Ve? Acá está Jerusalén. Aquí tiene usted a Jerusalén. Mientras que las otras tribus, y estamos hablando acá desde Rubén por este lado, en el otro lado del río, Gad, la media tribu también de Manasés, y el resto de tribus, ¿sí? El resto de tribus, a ellos se llamaron Israel. También se llamaban a veces, o los profetas se refieren a ellos como Efraín. Y ellos tuvieron como capital a Samaria. No que Samaria haya existido en ese momento desde la división, sino se construyó después y llegó a ser conocida como la capital del reino del norte. Obviamente, este reino del norte, con el propósito de que la gente del norte no venga o no baje a Jerusalén, al templo, ¿sí? Porque recuerden, el templo estaba en Jerusalén, ¿sí? Acá está Jerusalén, ahí estaba el templo. Entonces, el norte no quería que su gente venga a adorar a Dios en Jerusalén. Así que, ¿qué hicieron ellos? Bueno, aparte de construir una capital más adelante, también ellos, ¿sí? Elaboraron su propio sistema de adoración con su sacerdocio también, que no era lo que Dios les había dicho. ¿Sí? O sea, Dios no les había dicho eso. Y todo ello llevó cada vez más y más a la idolatría. Después, Dios mediante la semana siguiente, la semana siguiente no vamos a tener clase, por eso tenemos clase hoy día, porque el martes siguiente no va a haber clase. No sé. Entonces eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Así que hasta aquí nos vamos nosotros a detener. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, hermanos. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? Pastor, lo que es interesante es que Robán, hijo de Salomón, sigue Ajá, la descendencia de Jesús, porque estaba las 2 tribus, ¿no? ajá. Mm, Los Es dos reyes. interesante, ¿no? Sí, no, como lo habíamos visto antes, a David se le dijo, ¿no? Tu reino no tendrá fin. Y lo que significaba era que, o sea, su descendencia iba a llegar hasta Jesús, quien, ¿no? Siendo de la familia de David, de la tribu de Judá, hubiese sido o sería el rey sucesor. Y sabemos que el reino de Jesús no tiene fin.
Así que sí, se cumple por allí. ¿No? ¿Alguien más? Hermana Melinda, creo que ibas a decir algo. Sí, buenas noches. Bueno, Quería preguntar, en la época de Cristo o en la época de la primera iglesia, hay gente de todas partes que van a Jerusalén para adorar. ujú. ¿También venían del norte, de la zona de Israel, No, en a ese la zona de entonces, Judá? ok, en ese entonces ya no necesariamente había dos reinos, más bien había solo Samaria y el resto, ¿no? Porque Samaria comenzó como una ciudad, y lo vamos a ver Dios mediante la próxima vez que nos reunamos, pero después ya en el tiempo de que, bueno, aún antes del tiempo de Cristo, se convierte en una región que no comulgaba con Israel. Y eso lo vamos a ver Dios mediante más adelante. Israel no, ya no era un reino, sí, porque Israel no tenía rey, recuerden el tiempo de Jesús. Herodes era rey, pero de regiones, ¿no? Y era rey porque Roma lo puso rey para beneficio de Roma. Así que sí, eso lo veremos más adelante, pero ya dejó de ser reino y dejó de ser dividido en ese aspecto, ¿no? Ya, pero el reino del norte no Ajá. querían que vayan a Jerusalén, entonces establecieron un sistema de adoración en Sí, Samaria. sí, sí, sí. ¿Eso quedó descontinuado? Para Israel sí, quedó descontinuado. Sin embargo, Samaria como región, pero no región judía, como región, Samaria mantuvo ese sistema de adoración. Idólatra, por cierto. Ujú. ¿Alguien más? Ok, gracias. Ujú. Sí. Bien, vamos entonces a despedirnos. Muchísimas gracias. Primero por